Buenas tardes, hoy les voy a presentar la sinopsis de este proyecto audiovisual llamado La Última Sesión. Se trata de una historia de suspenso psicológico que habla sobre la memoria, el trauma y cómo los roles entre paciente y terapeuta pueden invertirse. La trama sigue al doctor Elías Rey, un terapeuta de 30 años, muy reconocido por su manera de tratar casos difíciles. Su vida parece estable hasta que llega a una consulta con un nuevo paciente, Lucas Santoro, un joven de 22 años que sufre de ansiedad, ataques de pánico y recuerdos fragmentados desde su infancia. En la primera sesión, Lucas habla de imágenes sueltas, una persona, una casa, un lugar con ruina, un accidente y una sensación de abandono que lo persigue desde que era un niño. Elías lo interpreta como un caso de trauma reprimido y decide trabajar con él como una terapia especial. Pero conforme avanza el proceso, los recuerdos de Lucas se hacen más claros y empiezan a coincidir con cosas que el propio Elías ha vivido en su adolescencia. A partir de ahí, todo se vuelve más intenso. Lucas recuerda a alguien que lo manipulaba y lo abandonó en medio de un evento traumático. Eh, y al mismo tiempo Elías empieza a sufrir insomnio, pesadillas y perder el control de su propia estabilidad. El punto de quiebre ocurre cuando Lucas muestra pruebas físicas, como una carta y un dibujo con el nombre del terapeuta. En ese momento Elías no puede seguir negando que estuvo involucrado en ese pasado. A lo largo de los episodios o de las sesiones, los roles van cambiando. Lucas deja de ser el paciente vulnerable que era y empieza a tener más claridad, mientras que Elías se desmorona por completo poco a poco. La consulta, que antes era un espacio seguro, se convierte en un lugar de enfrentamiento psicológico. Eh, Finalmente, en el último episodio, los papeles se invierten por completo. Lucas toma el rol de terapeuta y Elías termina ocupando el lugar de paciente. La historia cierra con una última sesión donde aparecen frente a frente con la verdad, la culpa y la necesidad de redención. En este proyecto creo que se busca mostrar cómo la mente puede esconder recuerdos dolorosos como el pasado y el poder dentro de una relación puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Visualmente se trabaja espacios cerrados como colores fríos, atmósferas oscuras, elementos como la neblina para reflejar lo confuso y fragmentado de los recuerdos. La última sesión es un proyecto que mezcla suspenso, psicología para atrapar al espectador, pero también para hacerlo reflexionar sobre la memoria, el trauma y la fragilidad de la mente humana. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy Nicolás Vargas y hoy le voy a presentar y explicar sobre la estructura. Hoy vamos a presentar la última sesión, un thriller psicológico que se desarrolla principalmente en un consultorio de terapia. La serie explora la memoria, la culpa y los traumas reprimidos a través de la relación entre un terapeuta y su paciente. El plan de rodaje es el siguiente. Está diseñado para transmitir intimidad y tensión. Cada capítulo dura 20-25 minutos regularmente. La mayoría de las escenas ocurren en el consultorio del doctor Elías, con luz cálida y silencios marcados que refuerzan la sensación del encierro, ¿no? Los planos de detalle, como el reloj, la vela o la libreta, se eligieron porque simbolizan el paso del tiempo, la memoria y el peso emocional. El ritmo de la cámara lenta y los silencios permiten que la tensión psicológica se sienta en cada toma más que la acción física. En el desglose de producción priorizamos la sencillez de locaciones y vestuario para concentrar la atención de la psicología en los personajes, ¿no? Y bueno, nuestra justificación del guión es que se construyó en base de que queríamos que el suspenso naciera del diálogo más que todo, el silencio y los recuerdos, ¿no? Que genera cada personaje, no de otro tipo de escenas, ¿no? Como otras películas. Elegimos el thriller psicológico porque permite mostrar cómo el poder cambia de manos entre paciente y terapeuta. Además, refleja temas actuales como la salud mental, que es muy importante tratarlo en estas épocas, más que todo con las redes sociales y todo eso, el trauma y la responsabilidad personal, conectando con un público que busca profundidad y tensión emocional. En pocas palabras, el guión está pensado para que cada escena tenga un peso simbólico y cada objeto de la pantalla sea parte del misterio, ¿no? que queremos representar. Muchas gracias, profesor.
Buenas, profesor. Yo soy Jorge Prieto y yo le voy a comentar acerca de los aspectos económicos. En base a lo expuesto, ya teniendo en cuenta lo que el serial de la última sesión se realizará en dos locaciones y solo cuenta con dos actores, permite que un costo de producción sea algo más barato a comparación de los demás. ¿Cuánto va a costar el producto? Pues bien, el presupuesto ya se había estimado anteriormente y se calculaba de que podría rondar entre los 360 soles. Ahora, más bien, si se vuelve a hacer de una manera un poco más ya profesional, que digamos, pues con actores en sí o tal vez en sí con materiales un poco más en sí ya técnicos, sería como que rondando entre 500 y 1000 soles, teniendo en cuenta o bajándolo a que sigue siendo un proyecto pequeño de nosotros y el precio está justamente en sí estimado para, pues en sí es una producción bastante justamente pequeña en sí para nosotros, lo cual pues está bien para hacer justamente el proyecto de desarrollar. ¿Tiene la empresa recursos técnicos y humanos para la realización? Sí. Nos cuenta principalmente a nosotros, que podemos fungir como técnicos, como camarógrafos de luces y también incluso como editores. En base a lo que va a ser recursos económicos, podríamos hacer un fondo juntando en sí dinero entre todos para manejar lo que podría ser los pasajes o las comidas. Y si se necesita mucho más, incluso podríamos recurrir a un préstamo a un banco en sí para pagarlo de manera cómoda o también a uno de los fondos que se dan por entrar en sí en los concursos que da el Ministerio pues, en sí de Cultura por la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los Nuevos Medios, la DAFO, que inscribiéndonos allí podremos darnos un fondo con lo cual recursar para hacer el serial y presentarlo también en el propio concurso. Bueno, pues ahora yo le voy a explicar acerca de lo que son los aspectos sociales. Yo creo que aquí el impacto del cortometraje sería bastante fuerte, ya que aquí podríamos utilizar lo que son los traumas reprimidos, el rol, y también podríamos humanizar un poco más a las personas que trabajan, ¿no? En este aspecto de la salud mental, ya que hoy en día que estamos en un mundo donde se prioriza mucho eso, creo que sería un tema interesante para poder tratar. Esto va a confrontar al espectador con el miedo de los recuerdos ocultos, las figuras de confianza, que muchas veces no son lo que parecen, ¿no? Al mostrar un cambio de roles perturbador, la obra cuestiona también jerarquías de poder. Esto conecta también con discursos actuales de desmontar figuras de autoridad incuestionables. Por ejemplo, los psicólogos, los terapeutas son vistos como personas más supuestamente correctas, ¿no? En el sentido de que son personas que tienen estudios, están preparadas para esas cosas, ¿no? Pero también son personas, también tienen un lado cuestionable y nosotros queremos hacer que las personas se den cuenta de eso, ¿no? Además, en una sociedad donde la mayoría de personas vive silencios, abandono por parte de su familia, abandono por parte de las personas y culpas, las personas pueden empatizar también más fácilmente con los personajes, ¿no? Todos tenemos algo en lo que nos sentimos arrepentidos o abandono. O sea, yo pienso que más que otra cosa podemos dar a entender un poco sobre lo que es confrontar al espectador con respecto a los psicólogos, terapeutas y también poder hacer que ellos se sientan empatizados con ellos. Hola, soy Marco Castillo. En esta ocasión yo le voy a presentar los aspectos del mercado. Hoy en día el público está muy interesado en las historias de suspenso psicológico. Series como Dark o Mindhunter muestran que hay una audiencia grande que disfruta las tramas llenas de misterio, tensión y giros inesperados. La última sesión se suma a esta tendencia, pero algo distinto que tiene esta historia es la terapia como escenario principal, lo que da un toque íntimo y perturbador que no se ha explotado mucho en este género. Además, es una propuesta que encaja perfectamente con plataformas de streaming, donde los capítulos finales son impactantes, generan mucha conversación en redes sociales, mantienen al público conectado, enganchado con este tipo de historias, y ese cambio de roles entre paciente y terapeutas es un gancho muy fuerte que debe darle más visibilidad a la historia, abrir un espacio
abrir debates y hasta poder llevar la historia a otros formatos como podcast o cómics, libros, y todo esto se da, todo esto le da un gran potencial dentro del mercado actual a la historia que estamos presentando.